con colores. Los colores, los chiquitos. Utilicen los 3 primarios y hagan las mezclas, las combinaciones, para que puedan ustedes dominar más esto. Si ustedes no dominan esto, hasta que estén siendo máster en color, no van a llegar a ser máster en primer lugar, porque no lo van a entender. Tienes que entender esto. Eso es porque tienes que saber al revés y al derecho. ¿Para qué? Para que puedas comprender e interpretar el color. ¿Listo? Bien. Dijimos que el cenizo neutralizaba ¿a quién? Al cobre. ¿Sí? Al cobrizo. El cenizo punto 1 neutraliza al cobrizo punto 4. El dorado punto 3 neutraliza al irisado. ¿Listo? Y el mate, punto 7, neutraliza al rojizo. Ya no es rojo, es rojizo. ¿Listo? Y la combinación de todos ellos crea el reflejo 8, que es el marrón. Chocolatero. 8. Chocolatero. Listo. A ver. Preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer preguntas. Levante la mano, ¿ya? La combinación de punto 6 más el punto 1, punto 6 más punto 1, irisado, punto 2, muy bien. La combinación, ya, se me lo aquí, retrocedamos. La combinación del punto 3 más el punto 1, ¿qué da? Punto 3 más punto 1. Mate. Punto 7. La combinación del punto 3 más el punto 6 es cobrizo. Punto. Muy bien, a ver, vamos a repetir como la escuelita. Punto 1, cenizo. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Están atentos. No existe en nuestra carta. Tal vez en otras cartas sí exista, pero en nuestra carta no existe. ¿Sí? Nosotros tenemos hasta el punto 8. Y el punto 8 es un reflejo propio de la marca que está compuesto por los 3 primarios. ¿Listo? ¿Claro? Sí. ¿Preguntas? Pueden hacerlas si ustedes quieren. ¿No hay más preguntas? No, ok. Vamos a continuar. Pero esto es colorimetría, ¿sí? Pero cuando hablamos de colorimetría capilar estamos hablando de color en el cabello. ¿Y dónde se encuentra el color en el cabello? En el cabello, pues Marita, te acabas de decir. En la hebra capilar. Claro, la hebra es el cabello. ¿Pero en qué parte del cabello se encuentra el color? En la médula. ¿En la médula, en la corteza o en la cutícula? Nosotros tenemos 3 capas, ¿cierto? Del cabello. Tenemos la capa cuticular, la corteza y tenemos la médula, ¿ok? ¿Listo? ¿Dónde encontramos? En la corteza. En la corteza es donde se encuentran los pigmentos, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese pigmento que tenemos nosotros en la corteza? Melanina. ¿Qué? Melanina. Muy bien. Ese es el pigmento natural que tiene el cabello, ¿ok? Esa pigmentación natural que tiene el cabello se encuentra en la corteza. Hasta esa zona es que ingresan los tintes para cambiar de manera cosmética el color del cabello, ¿ok? Listo.
encuentran en Google. Ok, listo. El color natural del cabello, ¿cómo se llama? Es el pigmento natural, ¿cierto? Ok, pero ese pigmento natural, ¿sí? Tiene diferentes colores naturales. ¿Cómo los llamamos? Nosotros tenemos a la eumelanina y a la feomelanina, que son los que se visualizan más en este tiempo. O sea, en realidad en nuestra sociedad, nosotros encontramos personas que tienen pigmentación de eumelanina y pigmentación de feomelanina. Y en algunos lugares del mundo hay personas que tienen tricosiderina, que no es un pigmento que lo vamos a encontrar aquí realmente, ¿sí? En otros países, generalmente es en Rusia, no, ahí es él, donde, ¿sabes? Esta tricosiderina, ¿sabes qué pigmentación es? Media rojiza, pero natural. Los holandeses, escoceses, tú ves su cabello es medio rojizo, anaranjado, natural. Ya, ese tipo de pigmentación es una pigmentación que se tiene en esos lugares. Aquí también. Aquí en Latinoamérica vamos a encontrar eu y vamos a encontrar feomelanina. Esas pigmentaciones son las que vamos a encontrar aquí. Pregunta, eumelanina dice que son tonos oscuros y la feomelanina tonos, pero de manera natural. Aquí en Perú habrá los gringos, sí, los gringos. Ellos tienen generalmente su altura más oscura de las personas. Un ejemplo, los americanos, castaño claro, rubio oscuro, pero nuestras pigmentaciones naturales aquí en Latinoamérica y en el Perú no tenemos esa pigmentación. Los mestizos somos cruzados, algunos tienen. Algunos tienen. Bueno, es cierto que hay mucha mezcla de razas aquí en Latinoamérica, pero muy pocos, más que todos, chicos, escúchenme, más bueno, en Cajamarca podemos encontrar personas que tengan altura. Celentín es el lugar. En Cusco, en algunas zonas, ¿cierto? En Posuso, es Alemania, ¿cierto? Alemania chica. Claro, porque ahí ves personas, sí, pero las alturas ¿cuáles son? 5 o 6, casi rubios. Pero en nuestra gran mayoría, y el porcentaje del Perú de un 100%, pues ese es el 10% en Cusco, 10% en Cajamarca y 10% en Posuso. De ahí para adelante, la mayoría tenemos una pigmentación eumelanina que parte desde los colores oscuros. Exactamente, los colores más oscuros. Y esa es la pigmentación de eumelanina, pigmentación granulosa. Y la feomelanina es una pigmentación mucho más difusa, más clara. ¿Sueño? Sí, dice, ok. Pigmentación oscura, granulosa. Eso es bien potente, porque eso lo van a hacer con sus misas en clases. La eumelanina es una pigmentación granulosa, basada en pigmentos rojizos, ¿sí? Y la feomelanina es una pigmentación basada en pigmentación más amarilla, ¿sí? Pero eso depende de la altura de tono. Ahorita vamos a hablar de las alturas de tono, ¿ok? A ver. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? ¿Cuál es la pigmentación natural del cabello? Listo, la melanina es una pigmentación que la tenemos nosotros porque el cuerpo la crea, ¿sí? Ese pigmento lo crea, se encuentra en la fibra capilar. ¿En qué capa? En la corteza. Hasta ahí ingresan las coloraciones artificiales para darle al cabello, ¿sí? Un color, ¿ok? O para eliminar también cuando quieren hacer mechas. La melanina la vamos a encontrar en esta parte de Latinoamérica como eumelanina y como feomelanina, ¿sí? Eumelanina y feomelanina, ¿listo? Eumelanina, pigmentación granulosa, basada en pigmentos rojizos. Y la feomelanina, pigmentación difusa en pigmentos amarillos, y de acuerdo a la altura es mucho más clara, ¿ok? ¿Sí? A ver, pregunta,
La melanina, ¿es una pigmentación natural o artificial? Natural. ¿Cuántos tipos existen en Latinoamérica? Dos. ¿Cuáles? ¿Está apuntando? ¿Y por qué no apunta? yo le sugiero que apunte. Así tiene sus apuntes ahí, ¿ok? Listo. Eumelanina y feomelanina. Dos tipos de pigmentos. Eumelanina, pigmentación granulosa. Feomelanina, pigmentación difusa. Muy bien. Listos. ¿Aquí estamos bien? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, es que recién van a hacer color. Me imagino que en clases ya la mía les va así. Listo. Dice, los pigmentos del cabello, ¿cómo se presentan en la corteza? Esto depende mucho. ¿Ok? Mire, la pigmentación de eumelanina generalmente es ¿para qué bases? Castaño oscuro y castaño claro. A ver, claro, no, ¿ya? Oscuro y castaño oscuro. Moreno es, bueno, es una de las alturas, ¿no? Ustedes saben que viene el negro, el moreno o bruno, ¿sí? El castaño oscuro, castaño claro, el castaño mediano, castaño claro y rubio, ¿cierto? Listo. En la pigmentación de feomelanina, generalmente nosotros vamos a encontrar ya una concentración entre castaño claro y el rubio oscuro. Vamos a encontrar una pigmentación casi equilibrada de tanto sea granulosa como difusa. Los granulosos son los oscuritos y la difusa son las amarillas. Poco a poquito, del castaño claro al rubio oscuro, vamos a ir viendo que vamos a tener ese tipo de pigmentación en mayor concentración. Ya no están tan oscuras, ¿se ve? Poco a poco. A medida que va subiendo la altura de tono, vamos a ir viendo la concentración de los pigmentos. En una base de castaña vamos a encontrar una pigmentación de ¿qué? Concentración, ¿cierto? Mayor concentración. En una base donde ya estamos yendo hacia la base rubia, ¿qué vamos a encontrar? La pigmentación ya está oscura, ¿sí? Cuando llegamos a una base rubia, una altura más o menos entre altura 7, ¿sí? 7, 8, 9, ya no encontramos pigmentación granulosa. Es mínima, ya no hay nada. Hay mayor concentración de pigmentación difusa. Eso siempre y cuando sea pues en una base natural, ¿no? Porque cuando ya hay acción de un producto químico, una decoloración, pues ya cambia la situación. ¿Ok? Y cuando hablamos de las canas, pues ya hablamos donde ya no hay nada de pigmento, ya la cana es transparente y lo que se visualiza simplemente es la pigmentación de la queratina. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. En italiano. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es nuestros productos. Nuestra marca es la marca que vamos a hablar el día de hoy. Color Essence. Color Essence es un tinte profesional, es un tinte permanente, es un tinte que tiene componentes activos que ayudan a que el proceso sea mucho más suave. Sería ideal que ustedes empiecen a utilizar nuestra coloración porque les va a permitir tener procesos mucho más suaves, procesos mucho más profesionales. Se van a ir ustedes acoplando las nomenclaturas de las cartas profesionales para que ustedes puedan trabajar de una manera más, cuando terminen de estudiar, complementen todo lo aprendido ya en la peluquería y lo sigan trabajando de esa forma. Sería ideal. Nuestro tinte Color Essence tiene una cobertura, ¿qué dice ahí? Cobertura de canas. Alta intensidad. Al 100%. ¿Ven? Ustedes están atentos con la pantalla. Nuestra coloración tiene una cobertura del 100%. ¿Sí? Las canas, cuando nosotros veamos canas, vamos a tener una concentración de pigmentación muy buena.
Somos, creo que, el único tinte a nivel nacional que le da la cobertura de ninguna. O sea, ustedes pregunten, van a decir, sí, ese tiene que cubrir muy bien la cana. No hay problemas con nosotros. Y uno de los problemas de los salones justamente es las canas. Nos ponen así como que, porque a la gente no le gusta ver lo brilloso, la luminosidad en la canita, la quieren igualita al color de su cabello. Entonces nuestro producto tiene ese beneficio. ¿Listo? Otro beneficio que tiene nuestra coloración es su pigmentación, que tiene pigmento dentro de la coloración mate y cenizo. ¿Sí? Esos dos pigmentos ayudan a neutralizar las bases naturales. ¿Se acuerdan que hace un momento le estaba hablando de la base natural? ¿Qué pigmentación tenía? La eumelanina, ¿cierto? ¿Y cuál era la base de los pigmentos de eumelanina? Granulosa, ¿sí? ¿Su base cuál es? Tú me lo dices, rojiza. La base, la pigmentación natural, del cabello natural, ¿sí? Cuando se va oxidando, su pigmentación es roja. Entonces, como es roja, nuestro tinte, cuando se da el proceso de la oxidación, esos pigmentos que tienen neutralizan esa base. Y por eso es que esos marrones quedan en marrones fríos. Lo frío se ve, depende de la altura realmente, pero lo frío siempre se ve, pues no es como cuando pones un ejemplo, un rojo y el rojo lo ves luminoso, ¿no? Como mi cabello. No. Pones reflejos fríos y el color se va a ver apagado, no se ve luminoso, brillante, no. Porque justamente es un color frío y lo frío siempre hace que se vea más profundo, y lo profundo siempre le dice oscuro. La mayoría lo dice, pero eso es por pigmentación, ¿sí? De por sí, la base en altura 3, natural, tiene una pigmentación oscura, muy concentrada en un pigmento rojo, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos un tinte, la oxidación va a depender mucho a cuánto aclare, depende del peróxido que utilicemos. Generalmente para bases naturales se usa entre 30 y 20, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Pero nuestra pigmentación hace siempre que se vea un marrón frío, que no se vea un marrón cálido, por la concentración de pigmento que nosotros tenemos. ¿Listo? La textura es crema gel, es nuestra textura, que nos permite ayudar a darle mayor distribución en el cabello. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de que nuestra coloración tenga esa textura? De que cuando tú lo apliques, primero que el producto sea muy cosmético, que se deje trabajar, que no se te apelmace. Los productos en crema, generalmente, cuando son muy cremosos, cuando tú ya los expones al medio ambiente, ¿qué pasa con ese producto? Se apelmaza. No sé si alguna vez han usado o han probado un tinte así. Se pega mucho al pie. No. Cuando tú lo trabajas, ¿sí? Se pone pesado. Y cuando tú lo quieres distribuir, no es muy fácil. A diferencia de nuestra coloración. Nuestra coloración tú la aplicas y tú luego tienes una muy buena base para poder distribuirla. Así es. Entonces, es importante que tengamos esto claro, ¿no? Tenemos una formulación de 1 más 1,5, ya sea para canas o ya sea para una coloración tradicional. ¿Listo? Cuando en nuestra línea ustedes no pueden hacer 1 más 1, porque si hacen 1 más 1, ¿qué va a pasar? No, va a pigmentar demasiado. Si de por sí ya los clientes piensan que se va a ver más profundo el color, mucho más profundo. Entonces por ahí, no, la formulación del tinte es 1 más 1,5. Tú vas a tener un buen depósito de reflejo, un buen performance del tinte, ¿sí? Siempre y cuando tú lo trabajes en esa fórmula. Si tú cambias la fórmula, un ejemplo, en otras marcas trabajan la fórmula para canas en 1 más 1. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan que su concentración sea mayor para que tenga mayor cobertura. Nosotros no. Con nuestra coloración, claro. Nosotros trabajamos en 1 más 1,5 y vamos a tener ese resultado. ¿Ok? Listo. Las alturas de tono
Cuando nosotros hablamos de alturas de tono de color natural, ¿sí? Van a partir desde la altura 1, ¿sí? En Latinoamérica no toman en cuenta a la altura número 2. ¿Por qué no lo toman en cuenta a la altura número 2? Porque el 1 y el 2 son demasiado parecidos que la verdad no hay tanta diferencia. Entonces, las cartas internacionales lo que han hecho es obviar a la altura número 2, ¿ok? Y directamente trabajan en la altura 1 al 3, ¿listo? Si tú te vas a Europa, ahí sí vas a encontrar 2, porque ahí sí hay diferencia entre una altura 1 y una altura 2 cuando se le quieren aplicar directamente en el cabello. ¿Listo? Tenemos altura 1, la altura 3, de manera natural, estamos hablando de manera natural. Altura 3, altura 4, altura 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Generalmente cuando nosotros trabajamos las alturas que nosotros vamos a encontrar en mayor concentración de pigmento granuloso son las de la altura 1 hasta la altura 4, vamos a encontrar mayor concentración. Eso en cabellos naturales, ¿ok? Cuando hablamos de alturas de tono cosméticas, ahí vas a encontrar una altura de tono hasta una altura 10. ¿Por qué? Porque ya es de manera cosmética. Nosotros aquí no tenemos de manera natural alturas entre 6, 7, 8, son muy poco, es muy escaso que puedas encontrar una persona que tenga esas alturas de cabello natural. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros vemos en las alturas de tono cuando las queremos ver de esa manera? Entre más oscuro es más profundo, entre más claro voy a tener mayor luminosidad, mayor claridad. Y cuando ustedes depositen un producto químico en una coloración en una de esas alturas, ¿sí? Lo que tú le vas a aportar más que todo es un reflejo a cada una de las alturas. Porque ustedes van a encontrarnos en un ejemplo, un 526. ¿Qué es un 5? Un castaño claro. ¿El 2 qué era? ¿El 6? No, en reflejos. Ahora estamos hablando de reflejos. Irisado, rojizo, ¿no? Pero es una altura oscura. Bueno, si quieres ponerle el 526 directo en una base de 5, no se va a quedar igual. Te queda siempre más oscuro. Pero el ejemplo que yo les decía era de que ustedes van a poder adherir de acuerdo a la altura un reflejo. En la parte cosmética ya vienen las alturas con sus reflejos. ¿Okay? Listo. Los reflejos de Color Essence. El número que aparece después del punto de la coloración y representa el reflejo es el número que aparece después del punto en la coloración y representa el matiz que modifica la altura de tono, aportando efectos como cenizo, dorado, cobrizo y rizado. A ver, estuvimos hablando hace un momento de los reflejos, ¿cierto? Después, los reflejos, cuando nosotros los identificamos, ¿cómo vamos a identificar cuándo es un reflejo y cuándo es una altura? Primero, ¿no? Hace un rato estuvimos hablando de las alturas, ¿cierto? Listo, vamos a retroceder. Las alturas de tono, ¿cierto? Tengo del 1 al 10, ¿ok? Listo, las alturas de tono son del 1 al 10. ¿Y cómo identifico yo los reflejos? Con el punto y el 6. ¿Cuántos reflejos yo tenía? ¿Se acuerdan? 8, ¿cierto? En Color Essence nosotros tenemos 8 reflejos que se van a identificar en nuestras cartas. Cuando nosotros queremos leer una nomenclatura, ¿sí? Lo primero que yo tengo que identificar es que del punto hacia la derecha es la altura de tono. Aquí puede ser, en este caso ya estamos leyendo nomenclaturas de Color Essence, de una carta de color Color Essence o la marca que fuera. Cuando ustedes quieran leer una nomenclatura, ustedes van a encontrar primero el número que está delante, o ya sea un número grande, en algunos casos le ponen el número más grande, eso les va a identificar ¿qué? La altura de tono.
Y el punto, ¿qué es lo que voy a identificar? No, que del punto hacia la izquierda voy a encontrar ¿qué? Los reflejos, ¿sí? El reflejo primario es el que está ubicado justo después del punto. Y este reflejo es el que determina la tonalidad de esa altura. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo? Un ejemplo, el 526, ¿sí? ¿Qué es el 5? El 5 es la altura, ¿cierto? La altura, 5. ¿El 2 qué es? Irisado. Listo. Y el 6, ¿cierto? Dos reflejos. Entonces, si yo pongo aquí el 526, ¿ok? ¿Sí? Listo. El 526. 526. ¿Qué es esto? La altura de tono. Reflejo primario y reflejo secundario. La altura de tono va a determinar la claridad de ese cabello, ¿ok? Y el reflejo primario va a determinar el color de esa altura de tono. ¿Sí me dejan entender ahí? Sí. Listo. Entonces, esto dice que es el reflejo primario, ese es el que determina, porque ese tiene mayor concentración. Este puede tener un 70, algunos le ponen 75, ¿sí? Algunos le ponen 30. La idea es que tú tengas claro que este primer reflejo tiene mayor cantidad, por eso determina el color de esa altura de tono. La base. Exacto, determina el color de la base donde esté aplicado, ¿ok? Entonces, este color, este castaño claro, ¿qué reflejo tendrá? Ya, hablemos de un color que yo vea, medio qué, ¿cómo se va a ver? Medio vio, ligeramente, porque obviamente la altura es oscura, no es que haya un cambio tan fuerte. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender ahí? Ya. Entonces, yo tengo que entender que la nomenclatura me va a permitir, ¿sí?, identificar la altura de tono, ¿sí?, y los reflejos. El primario, que es el que me determina el color de esa altura, y el secundario, que es como que el acompañante más que todo. No es que determine mucho, porque en realidad la concentración es mínima. ¿Ok? Listo. Tipos de reflejos. ¿Sí? Tipos de reflejos. Nosotros vamos a encontrar en las cartas diferencias en cuanto a lo que son los reflejos. ¿Ya? A ver, ahí dice, cuando solo tiene un reflejo, un ejemplo, yo puedo encontrar un 6.1, ¿sí? Solo cuenta con un reflejo. Entonces, esto se llamaría un reflejo simple. Ejemplo, el de abajo, ¿qué dice? Reflejo compuesto. Eso es cuando yo tengo una altura y tengo dos reflejos diferentes. ¿Ok? ¿Qué sigue? Reflejo profundo. ¿Ya? ¿Y qué dice? Cuando son dos reflejos iguales. Un ejemplo, puedo tener un 611. Aquí hay profundidad en el reflejo. ¿Qué sigue? Luego tenemos reflejo intenso. En este caso, en nuestra carta, pues nuestros intensos tienen doble 0. ¿Listo? Eso nosotros lo podemos identificar de esa manera cuando queramos leer la nomenclatura. Cuando tengo yo una nomenclatura que tiene doble reflejo, entiendo de que tengo mayor concentración del reflejo que tengo situado en ese momento, ¿no? Muchas veces, en algunos casos, hay clientes que les gusta utilizar los que tengan doble reflejo del mismo tipo para concentrar más el pigmento, ¿no? Más que todo lo usan muchísimo el 711, el 611, cuando tienen mucha oxidación a cobrizo. Generalmente lo utilizan por eso. ¿Listo? Nuestros peróxidos. Nosotros tenemos dos tipos de
peróxidos. Tenemos nuestro peróxido Orlox tradicional y nuestro Orlox herbal. Cada uno con sus beneficios completamente diferentes. En Orlox tradicional tú vas a encontrar que tenemos del volumen 10 al volumen 40. ¿Sí? Ellos puedes utilizarlos con las coloraciones sin ningún problema. Luego tenemos a nuestro Orlox herbal. ¿Cuál es la diferencia? Orlox herbal tiene un componente, un aditivo más que ayuda a que el proceso sea mucho más suave. Generalmente lo utilizamos con personas que tienen lo que es sensibilidad en el cuero cabelludo, ¿sí? O en la fibra. A veces el cabello está procesado muchas veces o ha estado muy decolorado, pues eso ayuda a que el proceso sea un poquito más suave cuando trabajamos con esas coloraciones. En Orlox herbal vas a encontrar volúmenes del 10 al 30. ¿Cómo funcionan los peróxidos? ¿Quién sabe? ¿Cómo funcionan los peróxidos? Para activar el tinte. ¿Para qué más? Bueno, sí, ayudan a activar el tinte, por ende hay oxidación. Para aclarar, ¿sí? Uno de sus beneficios principales es el poder de aclaración que le da, dependiendo del volumen, ¿sí? Y también dependiendo de la altura de tono que tenga la persona. Si la altura de tono de la persona tiene una altura 5, yo podría conseguir aclaración con un volumen de 10. ¿Listo? A ver, vamos a hacer una explicación aquí de esto. Dice, según su volumen, el oxidante puede depositar, ¿sí? Cuando hago depósitos de baños de color, ¿sí? Pues nos va a ayudar a darle cobertura de canas y también nos va a ayudar a darle aclaración al cabello, que es uno de los beneficios que utilizamos generalmente para conseguir aclaración. El volumen de 10 dice deposita el color, ayuda a aportar reflejos, ¿sí? El volumen de 20 da cobertura a canas, generalmente se usa más el de 20 para dar cobertura de canas. ¿Listo? Te va a aclarar hasta 2 tonos, eso va a depender mucho de la altura donde yo esté trabajando. Si yo trabajo en una altura 3 o 1, no me va a mover 2 tonos, me va a mover un tono, ¿sí? Pero si yo trabajo en una altura 5, me va a mover los 2 tonos. Esto lo tengo que tener claro. ¿Listo? No siempre es, él dice que me va a aclarar 2 tonos y lo pongo en una altura oscura, muy oscura. Y cuando tú ves el resultado no vas a encontrarlo. ¿Por qué? Porque el producto va en función de dónde se ha depositado. ¿Listo? Tenemos el peróxido, el Orlox de 30, que te va a aclarar hasta 3 tonos. También va a depender de dónde se ha depositado. Peróxido de 40 te aclara hasta 4 tonos o podría ser más, dependiendo de la base. Si tu base está en una altura 4, le pones el de 40, puede llegar hasta un 8, un amarillo anaranjado, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Los peróxidos cumplen la función de aclarar, ¿sí? En cuanto a lo que es cobertura de canas, pues te van a ayudar a darle una buena cobertura a los de volumen de 20, ¿sí? En algunos casos, algunas personas usan hasta 30 para hacer depósito en canas, cuando quieren colores más claros. Listo. A ver. Vamos a hacer una explicación de generalmente cómo es una técnica de aplicación por primera vez. ¿Cómo se aplican los tintes cuando ustedes van a hacer una aplicación nueva? ¿Sí? Cuando es una aplicación de cabello natural. Listo. A ver, dice bueno, en este caso estamos hablando de un retoque de crecimiento, que son técnicas de aplicación que nosotros manejamos dependiendo de. ¿Listo? Retoque de crecimiento, cuando tenemos menos de 2 centímetros. ¿Cómo es la aplicación? La aplicación va primero, ¿dónde? En el crecimiento. Un ejemplo, un crecimiento de 1 mes, mes y medio, trabaja de esta manera. ¿Cuánto tiempo voy a dejar el tiempo en posición? 25 minutos. ¿Cuánto tiempo lo voy a aplicar en el largo? Hasta 15 minutos. Ahora, esto quiere decir que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, cuánto tiempo voy a dejarlo para que el tinte pueda actuar. Los tintes actúan de acuerdo
a la necesidad. Cada tinte te trabaja desde minuto 1 hasta un minuto 45, así trabaja toda la tecnología de una colaboración. Pero cuando nosotros estamos buscando darle un proceso de, en este caso, como de crecimiento, si tú sumas los 25 más los 15, ¿cuánto te da? 40, ¿no? Inclusive hasta en 35 minutos tú ya podrías retirarlo, porque casi a los 20 puedes hacer la aplicación de largo y se va a cumplir el tiempo de exposición que necesita. Muchas veces cuando aplicamos, hacemos un retoque de crecimiento y es en cabellos muy, cabellos claros, hasta 30, 35 minutos es lo máximo que podemos dejar depositado y ya tenemos que enjuagar. Por eso ahí tenemos que tomar un tiempo, ¿no? Si es una altura clara, ¿cuánto tiempo yo lo voy a dejar? 30, 35. Eso quiere decir que para yo darle un refresh de color en el largo, ¿en cuánto tiempo lo tengo que hacer? A los 20, ¿no? De 15 a 20 minutos aplicado, de ahí tengo que hacer el refresh para que se pueda complementar el tiempo de exposición en el largo y el tiempo de exposición en el crecimiento. Listo, muy bien. Luego, tenemos la aplicación, ¿sí? Esta aplicación que es de medios a puntas. Esto generalmente se trabaja en cabellos naturales, cuando yo voy a hacer mi aplicación por primera vez. Un ejemplo, en cabellos naturales dice, ¿no? Ahora aquí las cosas se invierten, ¿sí? El crecimiento en la aplicación anterior, ¿cuánto tiempo era? 25 en el largo, ¿cierto? Y en las puntas, 15. Ahora aquí se invierten las cosas. En el largo es donde yo voy a aplicar. ¿Cuánto voy a dejar el crecimiento? Hasta, yo puedo dejar en el crecimiento 3 o 4 centímetros, el crecimiento hasta 5 máximo. En el crecimiento y luego tengo que aplicar de medios a puntas. Bien saturado todo el color para que pueda activarse bien. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? 25. Y luego voy a tener que hacer la aplicación en el crecimiento. ¿En el crecimiento cuánto tiempo lo dejo? Hasta 15 minutos, 20 minutos, va a depender de la aclaración que yo necesite. ¿Sí? Esto es una aplicación para qué tipo de cabellos? Naturales. Listo. A ver, hasta aquí vamos a hacer la parte teórica y vamos a ver el tema de una clase práctica. Queríamos ver si se podemos hacer un retoque de crecimiento. Se tiene canas. Vamos a ver. Las canitas las vamos a ver. Podemos hacer un retoque. Cabello natural, pero para hacerle color. La mayoría de los niños tienen mucha gana. Hemos hecho dos tipos de técnicas, de crecimiento y técnica de cabello natural. Vamos a hacer una aplicación solo de color. ¿Es crecimiento qué? Es crecimiento. Atrás, ¿vale? De 6 meses. De 4. A ver, Valente, yo voy a hacer el diagnóstico. Uy. Vamos a ver si es apta para desarrollar el trabajo. Va a ser casting. Sí, va a ser casting. Sí tiene crecimiento, tiene canas y tiene para realizar lo que es baño de color. Así que vamos a ver variedad. Es conforme, o sea. ¿Conforme? Conforme. Richard, te vuelvo a ver, Richard. Me quedé con su nombre, Richard. A ver, entonces, lo primero que tenemos que hacer con la modelo es que se retiren los aretitos, que esté cómoda para empezar a trabajar. ¿Ya? Sí, sí, siéntete cómoda, sácate la chompa, por favor. Ponte linda, ¿Qué se va a sacar? Ah, ya. Sí, para que esté cómoda. En ella hasta postre podemos trabajar 7.
que tiene muy complicado, no se ve nunca, y 8 de 12, con ganas, a ver, listo. Vamos a proteger a la modelo. Recuerden que siempre tenemos que proteger a la modelo. Una toalla, ¿sí? Después tenemos que tener a la mano también una capa. Aretes es importante porque a veces se desaparecen cuando vamos a hacer el lavado de cabello, ¿ok? Se pierden por el lavadero. Listo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos, siéntate cómoda, por favor. Primero tenemos que observar su base natural de nuestra clienta, ¿ok? Ella tiene una base natural, podemos apreciarla así porque tiene crecimiento. El crecimiento lo vamos a ver aproximadamente cuando vemos nuestro crecimiento. Si somos de las personas que nos tinturamos mensual. Cada 4 meses, 6 meses, 8 meses. Cada mes, ¿verdad? Porque ustedes cada mes se tinturan, ¿o no? Claro que sí, cada mes. Claro está que hay algunas personas que no les crece el cabello muy rápido, pueden ser que esperen 1 mes y medio a 2, o otros tal vez hasta 25 días o 20 días. Depende mucho del crecimiento, ¿ya? Entonces, en el caso de ella, vamos a ver que es un cabello que sí, se hace coloración, pero también tiene mechas. Pero estas mechas ya están en oxidación, ya no tienen pigmento. Hay que devolverle el pigmento que necesita, el matiz que necesita. Y aparte también vamos a observar que tiene canas, ¿sí? Pero no tiene un 100% de canas. Tiene pocas canas, no tiene muchas canas. Claro, tiene solamente como que mechones por ciertas áreas, que es la parte frontal. Pero en la parte de atrás, yo no veo que tenga demasiadas canas. Más que todo es en esta zona de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de canas, ¿no? Tenemos que iniciar la aplicación en esa zona, ¿ya? Otra cosa más, ella, como tiene un crecimiento, está en su nivel cosmético de base, está en un nivel 7. No se confundan con las mechas, ¿ok? Porque una cosa son las mechas y otra cosa es la base, ¿ya? No. Su base cosmética. Su base natural está en un 3. Sí, es un cabello delgado, ¿ya? Pero ella tiene una base, miren. Una base cosmética, ¿no? ¿Cuál es la base cosmética? ¿Esta, la decolorada o esta de aquí, la oscura? La oscura. ¿En qué altura estará? Es como que un 6,5 y adelante lo tiene un 7. ¿Por qué lo tendré en un 7? Porque ahí nos da la luz, está más expuesto y se ve más claro, ¿ya? Y se ve mucho más claro, ¿ok? Se ve mucho más claro. Tiene casi en toda esta zona de herradura, en una altura 7, y por aquí lo tiene un poquito más oscuro, entre un 6. Pero también hay que preguntarle a ella, ¿no? Porque a veces uno se puede acostumbrar a una base clara y no tan oscura, ¿ok? O también puede ser que ella se tinture sola en casa y a veces nos queda más clara en esta zona de aquí y más oscura en la parte de atrás porque no nos tinturamos. Puede pasar eso. Ahora, ¿qué más tenemos que observar? Tiene mechas. Hay que hacerle un baño de color. Más o menos estamos hablando que el matiz el reflejo de las mechas, ¿qué tono tendrá? ¿Qué reflejo tendrá? Es un amarillo, ¿no? No, es un amarillo, está en un fondo de decoloración amarillo, ¿no? Que ahí, por lo general, vamos a trabajar los tonos rubios, ¿ya? Los tonos rubios. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha presencia de reflejos cálidos, medios anaranjosos. Entonces, ¿quién utiliza a esos reflejos anaranjados? Los cenizos, ¿no? Entonces sería muy importante en ella trabajar los cenizos, ¿ya? Ahora, les muestro la carta. En la carta ustedes van a ver los naturales, que ya se les mencionó y que ya conocen que forma del 1 al 10, que son
naturales, o sea, tu base natural del cabello, pero también hay naturales del 1 al 10 en tinte, en cosméticos, ¿sí? Tenemos los naturales intensos, que lo trabajamos bastante en las canas muy rebeldes, muy vidriosas, ¿sí? Y también tenemos los maderas intensos para las personas, pues, que tienen reflejos de canas, ¿ya? Como un ligero matiz, ¿sí? Como unos ligeros visitos de canas, ¿ya? Para esas clientas utilizamos las maderas intensas. En el caso de ella, por ejemplo, tiene distribuido por todo el cabello las canas, podríamos utilizar las maderas intensos, pero tiene en esta zona de aquí, miren, un lunar de canas. ¿Sí? Un lunar de canas. Si yo tengo aquí un lunar de canas, de preferencia tendría que utilizar los naturales intensos, porque tiene un alto porcentaje de canas y se ven que esas canas son vidriosas. ¿Ya? Esta de aquí. No, es que ella tiene pocas canas en realidad, sino que solamente en esta parte de aquí, como que en la parte frontal, 2 lunares de canas puntuales, porque no tienen todo el cabello, no tiene, solamente es área, zona puntual. Miren, ahí y en este lado. Ahí podríamos utilizar solamente una mezcla, los /00, que son los naturales intensos, en todo. ¿Qué es lo que pasa si yo utilizo los naturales intensos y lo aplico en todo el cabello? Esta parte me va a cubrir perfectamente, pero esta parte, ¿qué va a pasar? Así es, porque estás saturando de pigmento a un cabello que no lo necesita, ¿sí? Así es. Entonces, una de las opciones podría ser utilizar en esta zona de aquí el 7/00, ¿no? Y en la zona que no tiene tantas canas, el 7/023, que se le puede acomodar precioso para su base. Y en el caso de la matización, para devolverle el reflejo que se pierde, podríamos aplicar un 812, ¿no? Un rubio cenizo irisado, ¿ya? Para que no se vea, no se oscurezca mucho, pero tenga un matiz. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, este cabello, por ejemplo, al tener procesos químicos, ¿cómo es la característica? Está un poco seco, está un poco opaco, es netamente por las decoloraciones. Recuerden que todo un proceso químico siempre va a tender a resecar el cabello. Mari, aquí tiene lunares de canas. Ya. Sí. Ya, listo. Entonces, les voy a explicar un poquito de canas de la cana. ¿Sí? Miren, como vamos a trabajar en canas en ella, ¿ya? Algo para comentarles y para de una vez aplicarle y no perder mucho tiempo en la aplicación. Dice, ¿qué son las canas? ¿Ya? Dice, las canas aparecen cuando los folículos pilosos producen menos melanina, o sea, menos pigmento, ¿sí? Porque son los encargados de dar el color al cabello. En este proceso es progresivo e imparable y se conoce como canicie. Ojo, no necesariamente si uno es mayor de edad, necesariamente tiene canas. Hay personas muy jóvenes, hasta personas que nacen ya con mechones o lunares de canas. Eso es herencia hereditaria. Puede ser hereditario, genético, ¿no? Puede también ser por eso. Entonces, no necesariamente, como les digo, es por la edad, pero sí es una pérdida de pigmento de tu propio cabello. ¿Ya? Ahora, al no tener pigmento, ¿qué es lo que de qué manera nos ayuda nuestro tinte? A devolverle ese pigmento que no necesita. ¿Ah? ¿Por qué aparecen las canas? Las canas aparecen porque el cabello deja de producir melanina, el pigmento natural, como les estaba mencionando, y esto ocurre cuando los melanocitos, quiere decir que las células que no generan melanina, se vuelven menos activos o mueren, ¿no? Ya no hay producción de pigmento. Puede ser la edad, envejecimiento natural, puede ser genética, herencia de familiar, papá o mamá, estrés por el estilo de vida que pueda tener y factores de salud, deficiencia o enfermedades. O sea, son varias las razones tal vez que uno puede presentar el tema de las canas. ¿Ya?
Y en el caso de nosotros vamos a poder ver tipos de canas. No todas las canas son iguales, ¿ya? Vamos a encontrar una cana blanca, una cana gris, una cana amarilla. En el caso de nuestra modelo del día de hoy, son canas blancas. Blancas, ¿ok? Son blancas. ¿Qué dice ahí? Cabello sin melanina, totalmente